Muy bien, abra su Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 6, se pone de pie. Isaías capítulo 55, versículo 6. Estamos tratando el último tema, formas para acercarnos más a Dios. Amén. Isaías capítulo 55, versículo 6, todos juntos. Tal vez usted se lo sepa de memoria este versículo, pero dice así la palabra, Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, pueda ser recibida con un corazón humilde, Señor, con una actitud humilde sobre todo, pero sobre todo con un corazón abierto, Señor, para escuchar tu voz y escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos uses para tu gloria, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Creo que hoy en estos días somos la generación que está más lejos de Dios que nunca, hermanos. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Usted puede ver las noticias, puede ver las redes sociales, puede ver sus compañeros, amigos, y es una realidad porque somos, creo yo, en parte la generación de las apariencias. O sea, en un sentido de lo falso, ¿verdad? Querer aparentar algo que no es, donde el cabello es falso, ¿sí o no? Las extensiones son falsas, las uñas son falsas, las cejas son falsas, las pestañas son falsas, la cintura es falsa, las partes íntimas son falsas, los bolsillos son imitaciones, los relojes son imitaciones, etcétera. ¿Sí o no? Es la realidad, hermanos. Digo, wow. Dice, es que me veo más mejor, pastor, más bonita. Gloria a Dios. Acabo yo no se lo pago. Es usted y su marido, ¿verdad? Hágase lo que quiera. Y a la vez, gracias a Dios por todas esas cosas que en parte nos ayuda a levantar la autoestima, ¿verdad que sí? Gracias a Dios. Pero yo creo que hasta ahí está bien. Usted hágaselo, le ayuda en su persona, en su perspectiva, en su autoestima. Gloria a Dios. Pero cuando queremos aparentar algo que no somos, ese es el problema. ¿No es así? Así que, aparte, vivimos en un mundo antisocial. Ya no hay compañerismo, ya no hay fraternidad, ¿sí o no? Es nomás, hola, ¿cómo estás? Y a veces ni llamada, es un mensaje. Hasta ya ni dicen ok, nomás ponen K, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo el mundo en un sentido es virtual. A veces ni conocemos los vecinos que viven a nuestro lado, frente o atrás. Ya no hay comunicación, si es posible mejor por mensaje o WhatsApp. Y listo, pero somos la generación también de cristal, en el sentido de que somos frágiles, que todo nos ofende o todo nos lastima, ¿sí o no? Aparte también nos dejamos llevar por los sentimientos, nos dejamos llevar por las emociones, y nuestra casa en vez de estar sobre la roca está sobre la arena, ¿no es así? Sobre aguas aún movedizas. Somos en un sentido cristianos de chocolate, ¿no es así? Que todo nos choca y nada nos late, ¿sí o no? De que por más que les quiera motivar, ¿no es así? Pero ¿sabe qué? Somos la generación, como dijo David Ormachea, que tenemos arranque de caballo y parada de burro, ¿no es así? Nos derretimos ante cualquier situación, ¿no es así? Y no hay solidez en la palabra. Somos la generación que adora al mundo y sus deseos, que exalta más al hombre que a Dios. Aparte también amamos más a mi ídolo, al que es de tal vez de béisbol, de básquetbol, al boxeador, al cine, de música o al Bad Bunny, ¿sí o no? Que no sabemos qué canta, pero él canta, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? La gente de ahora, aunque las personas sean blasfemas en contra de Dios y vivan una vida inmoral, como quiera los adoran, ¿verdad? Y está bien, es su vida al final de cuentas. Pero eso está revelando también qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero yo creo que en un sentido somos la generación más inmoral de la historia, que son los hechos del mundo de hoy. Yo creo que si uno se pone a evaluarlos y verlos, yo creo que los hechos de ahora, si ponemos a la par, vamos a decir Estados Unidos y Sodoma y Gomorra, yo creo que Sodoma y Gomorra se van a sonrojar, se van a avergonzar por lo que está pasando aquí en nuestro país, ¿sí o no? Así que somos la generación que amamos más el entretenimiento más que las convicciones. Somos la generación que amamos las gratificaciones instantáneas. Lo quiero ya, pero ya. Somos la generación que
ya en sí muchos de nosotros o de las personas ya no creen en el matrimonio tradicional. Hoy en día, ¿qué dicen los jóvenes? Yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, ¿sí o no? Es lo que más estamos escuchando. Y aún como cristianos somos una generación que en parte es incrédula, que no tiene tanta fe en Dios. Sus convicciones son un poquito, han menguado, y aparte también que en vez de tener una relación con Dios, tenemos una religión. Amén. Somos una generación donde no hay una congruencia entre lo que creemos y lo que practicamos. Somos una generación donde a veces el mal testimonio es común entre los cristianos, que el mundo está confundido. Bueno, ¿quién es un cristiano realmente? Somos la generación donde el cristianismo y el mundo vive igual, y gritamos a los cuatro vientos que nadie tiene derecho de ofendernos, nadie tiene derecho de juzgarnos, nadie tiene el derecho de criticarnos aún. Pero somos la generación que ya no somos sal, sino que somos azúcar. Somos la generación que en vez de trastornar al mundo, el mundo está trastornando a la iglesia. Todo esto nos muestra de que no tenemos una relación personal con Dios. Y es lógico, la gente no tiene a Dios. Es normal que ellos actúen de esta manera porque Satanás les ha cegado el entendimiento. Uno lo espera y es normal, ¿sí o no? Pero a veces eso nos ha influenciado a nosotros como cristianos, que eso ya no debería de ser normal. Amén. Y se cumple lo que dice en Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora uno dirá, bueno, ¿por qué es que pasó esto? Porque la generación anterior, hermanos, no conocía a Dios. ¿Sabe usted que la generación de ahorita o va a causar un impacto positivo en la generación que viene o un impacto negativo en la generación que viene? Va a depender de nosotros. ¿Cómo está la siguiente generación? Va a ser culpa nuestra si hacen bien o si hacen mal, en un sentido. Amén. Y vemos aquí, ¿por qué es que pasó esto en los Jueces? Bueno, porque la generación anterior no conocía a Dios y no inculcó el camino de Dios a sus hijos. Y como vamos, creo yo, que al final de cuentas, tal vez nuestros nietos no conozcan a Dios. Por el hecho de ser cristianos, no es automática nuestra cercanía a Dios. Y muchos estaremos tan cerca de Dios como deberíamos de estar, ¿no? Quisiéramos estar en una cercanía muy cerca con Dios, pero a veces no se puede o no queremos. Y la razón es nuestra carne, o el pecado, o el mundo, o las amistades, o las circunstancias, o nuestra perspectiva de ver las cosas. Y a veces estamos lejos de Dios. ¿Qué formas hay para acercarnos más a Dios? Primero, lo que hemos aprendido, confesar nuestros pecados. En segundo lugar, de lo que hemos aprendido, leer la palabra de Dios. Otra forma para acercarnos más a Dios, seas quien seas y estés donde estés, eso tú lo puedes hacer en todo lugar y se llama oración. Amén. La oración. Una ocasión un pastor estaba ahí en su casa y le estaba pidiendo al Señor, bueno, Señor, ¿debo de quedarme o debo de irme de la iglesia? Pasan algunas semanas y el pastor recibe 2 cartas de invitación, una donde le pagaban unos $1,000 al mes y la otra era como 5 veces de lo que le estaba pagando la iglesia actual. Y al leer eso se asombró, todo pagado, vacaciones pagadas, aparte 2 semanas y muchas cosas de beneficios, aún de médico. Pero él la ve y se asombra y va con su esposa y le dice, mira mi amor, y le lee toda la carta. La esposa también se sorprendió y la esposa empieza a levantarse porque estaba orando. No, mi amor, ahí quédate tú mientras ora, mientras yo preparo las maletas. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no es así? Dice Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está ¿quién? Jehová. ¿Con quiénes? A los que le invocan. ¿Qué significa esto? Que con el hecho de que yo ore, que yo clame a Dios, automáticamente el versículo me está diciendo que está ¿qué? Jehová está cercano. Wow, entonces a través de la oración yo puedo acercarme a Dios. Seas quien seas cristiano o no seas cristiano, yo tengo ese privilegio de acercarme a Dios. Y dice el texto, a todos los que le invocan de veras. ¿Qué significa eso de veras?
Porque a veces decimos, oye, ¿sabes qué pasó? Pasó esto y esto. ¿De veras? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que aquí nos referimos con eso como de veras? ¿Como en serio? ¿Sí? Con todo su corazón, ¿verdad? A través de la lectura de la palabra de Dios, yo creo que en un sentido escuchamos a Dios hablar, pero a través de la oración, hermanos, vemos que Dios nos escucha a nosotros. A través de la palabra, de arriba hacia abajo, Él nos habla, y nosotros de aquí abajo hacia arriba, Dios, a través de la oración, hablamos con Dios. Entonces hay un camino de dos vías, que a través de la palabra Él me habla, y a través de la oración yo le hablo a Dios. Así que los evangelios regularmente demuestran donde Jesús, Él siempre se apartaba a orar con su Padre Celestial, ¿no es así? Pero ¿sabe qué he aprendido de la oración? Que el poder en sí no está en la oración. ¿El poder dónde está? En Dios, ¿verdad? La oración es el medio que Dios nos da para comunicarnos con Él, pero el poder viene de Dios a través de la oración. Amén. Y la oración es mucho más simplemente que, quiero pedirle a Dios esto, o pedirle lo otro, lo que yo deseo o lo que necesito. Es mucho más que eso. Y examine la oración modelo de Jesús. Fíjese en sus discípulos cuando Él les dice en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13, si usted lee esa porción, fíjese, son 6 peticiones a lo que vemos aquí en esta parábola de Jesús. Las 3 primeras peticiones en esa oración, ¿sabe a quién se dirigen? Se dirigen a Dios. Las 3, dice, esas porciones son: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esas son las primeras 3, pero las últimas 3 peticiones son peticiones que hacemos a Dios después de cumplir las primeras 3. Y que son: danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas y no nos metas en tentación. 3 hacia Dios y 3 de nosotros. Pero yo creo que en esto es una forma de alabar a Dios, pero también de buscar la dirección de Dios en la vida diaria. Ahora, ¿de qué forma debemos de orar? Con todo nuestro corazón. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Ahí está la condición. Fíjese, ¿por qué? Versículo 13 dice: y me hallaréis y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ahí está la afirmación de Dios: y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Ahí está la promesa: mira, yo te voy a hacer esto y esto y esto y esto, si tú me buscas con todo tu corazón. Qué bendición, ¿verdad que sí? ¿De qué forma debemos orar? Basado en lo que enseña la palabra de Dios también. Hay un interesante versículo en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Quiero que lo encuentre, quiero que lo subraye también. Proverbios 28, 9. Si usted tiene un highlighter, ¿verdad?, si puede subrayar ese versículo, o con su pluma. Proverbios 28, 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley. Cuando habla de la ley, está hablando de la palabra de Dios. Dice, su oración, ¿qué dice? También es abominable. Wow. El que aparta su oído para no oír la ley, como, yo no voy a escuchar este libro, yo no voy a obedecer este libro, a mí no me importa este libro. Bueno, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, ¿qué me está diciendo este versículo? En la versión FBR de Fidencio Vázquez: cuando tú cierras tu oído a la palabra de Dios, Dios cierra su oído a tus oraciones. Dice, a mí no me interesa la palabra y no me importa qué diga Dios, qué dice Dios. Bueno, pues a mí tampoco me va a importar lo que tú me ores. Es lo que Dios está diciendo. ¿No cree usted que eso es fuerte, hermanos? Y que es algo muy claro. Y que a veces que pensamos que Dios me tiene que responder todas mis oraciones. No, Dios no tiene ningún derecho de hacerlo si Él no quiere, porque Él es soberano. Fíjese lo que dice Zacarías capítulo 7 versículo 13. Zacarías 7:13 dice: y aconteció que así como Él, o sea Dios,
así como Él clamó, o sea, como Dios, hey, gentes, vuélvanse a mí, obedezcan mi palabra, reúnanse, así como Él, o sea, Dios clamó, dice, y no escucharon, o sea, ¿quién? Nosotros, o el pueblo de Él. Dice, y no escucharon, ahora también ellos clamaron, ¿y quiénes son ellos? El pueblo de Dios, o sea, nosotros. Dice, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, dice Dios, aquí tiene que haber una oración recíproca en un sentido. Señor, mira, si yo te digo que tú hagas eso a través de este libro, yo espero también una respuesta a lo que yo te estoy pidiendo. Si hay una respuesta a lo que yo te estoy pidiendo, dice Dios, yo te voy a responder. Pero si no hay respuesta, que dice Dios, yo no te voy a responder. Es lo que Él está diciendo ahí. Ahora, ¿es cierto que Dios siempre escucha nuestras oraciones? Sí, es verdad. Él siempre escucha nuestras oraciones, sean buenas oraciones, sean malas oraciones, sean egoístas, de lo que sea. Dios las escucha. Amén. Pero contestarlas, ese es otro asunto. Amén. Y hay varios requisitos o elementos de los cuales Dios responde a las oraciones. Tenemos que pedir, que dice el Señor en Mateo 7, pedid y se os dará, ¿no es así? Otra, tiene que ser en el nombre de Jesús, Juan 14, 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Tercero, tiene que haber separación de pecados. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón, dice, yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ve usted, si hay pecado, pues dice Dios, yo te voy a escuchar. Número cuarto, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, dice, lo que sea, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y otra cosa es también en humildad. Creo que todos conocemos, segundo de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, ¿qué dice Él? Se humillare, ¿no es así? Buscare mi rostro, ¿verdad? Y si al final se aparte de sus malos caminos, yo escucharé, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué bendición, ¿verdad que sí? Entonces tiene que haber una humildad de parte de nosotros. Así que nada más aquí, yo sé que si le buscamos habría más, pero tenemos que pedir, tiene que ser en el nombre de Jesús, separación de pecado, conforme a su voluntad y en humildad. Pero ¿para qué es la oración, pastor? ¿Para qué orar si Dios ya la conoce? Si es omnisciente, todo lo sabe. Sí, pero si Él lo pide, tenemos que hacerlo. ¿Pero es para qué? La oración es para honrar a Dios, hermanos, para que Él se sienta honrado. Papá, yo te amo y tú sabes que yo te amo, no necesito decírtelo. Pero usted dígale a su papá que usted lo ama, ¿cómo se va a sentir el papá? Bendecido, ¿sí o no? Y honrado, ¿no es así? La oración es un medio primario para el crecimiento espiritual. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, cuando usted habla con Dios? ¿Ustedes se imaginan cómo es que Dios puede ponerle un pensamiento, una idea, una convicción? Que usted se levanta diferente, ¿sí o no? Porque Dios es real, ¿no es así? Tercero, la oración es un medio para participar en la obra del Señor. Dios te va a hablar, haz esto, haz aquello. De que no queramos obedecer es otra cosa. Cuarto, la oración es el canal que Dios usa para, sí, satisfacer nuestras necesidades. Pero la oración también es el medio para encontrar su voluntad. Y 6, la oración es la manera de conocer a Dios personalmente. Si usted no conoce a Dios personalmente, quiero decirle esto: si usted no conoce a Dios personalmente, usted no va a ir al cielo. Pero es que yo soy bautista, pastor, y tengo tantos años y yo me bauticé y mi nombre está escrito ahí en el libro de la membresía de la iglesia. Todo eso no va a servir. Si usted no conoce personalmente a Dios, ¿qué fue lo que dijo el Señor cuando en el día del juicio? Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros y un montón, y los demonios se nos sujetaron, ¿sí o no? Y al final, ¿qué le dice el Señor? Nunca. No dice ahí, no te conozco. No, nunca os conocí. Entonces, si usted no conoce a Dios, por muy buenas cosas que usted haga, ¿qué dice Dios? Estás perdido. Así que yo creo que hablando de esto, hermanos, de cómo es que podemos conocer a Dios a través de la oración, es de la misma forma en que nosotros como matrimonio nos comunicamos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, familiares, nuestros amigos, en una relación en la cual
se va fortaleciendo entre más hablamos y más nos juntamos, ¿sí o no? Es lo mismo esto con nuestro Dios. Y la oración es la puerta, yo creo que la oración es la puerta de entrada, como quien dice, a la fe. Porque vamos a hablar con un ser que nuestro ojo no puede ver. Eso es fe, hermanos. ¿Se acuerda en la segunda parte que hablamos? Dice, si tú te acercas a Dios, dice la parte en Hebreos, crea que le hay. O sea, cree tú que ahí está Dios. Porque no lo puedo tocar ni lo puedo ver, ¿verdad? Así que es una entrada de fe, hermanos, a esto, a través de la oración. Y la oración es la forma señalada por Dios para obtener cosas. Santiago 4:2 dice, mire, si ustedes no tienen es porque no piden, dice el Señor, ¿sí o no? Así de sencillo. Pero también es la forma para relacionarnos con Dios a través de la oración. Y las Escrituras, porque ¿cuál es el punto de la oración también? Conocer la personalidad de Dios, como hablamos en la mañana. Tú vas a saber qué le gusta, qué le molesta, qué desea, qué te quiere decir. Es la forma a través de la oración, conociendo su personalidad. Y hay muchas personalidades en la palabra de nuestro Dios. Una, y todos la conocemos, Dios es amor, ¿verdad que sí? Es una personalidad de Él. ¿Y cómo la vamos a conocer? Hay muchos ejemplos en la palabra donde conocemos ese amor de Dios, ¿no es así? Y hay muchas otras características y personalidades también. Ahora, la oración, hermanos, creo de lo que hemos aprendido, no es negociar con Dios. Le voy a torcer el brazo, yo voy a decretar esto y tú lo vas a hacer, Señor, porque tu palabra dice esto. No le puedes torcer el brazo a Dios, ¿verdad? Si Él quiere bien y si no, no le puedes hacer exigencias. No lo puedes hacer para, en un sentido, controlar a Dios, ¿no? Yo creo que la oración es un medio que Dios nos da, que no lo merecemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para hablar con el Ser Supremo del universo? Dale gracias a Dios que lo puedes hacer, hincarte y decir, Señor, perdóname, Señor, vengo ante ti, te pido por mi esposa, por mis hijos, por mi trabajo, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle? Es un privilegio poder hacer eso, gracias a nuestro Dios. Y en la palabra vemos a muchos personajes, hermanos, pasar tiempo en oración con Dios. Vemos a Moisés, vemos a David, vemos a Ezequías, vemos a Daniel, a Jeremías, a Jesús y a Pablo. ¿Y por qué es que ellos buscaban a Dios? Había una necesidad en sus corazones, ¿no es así? De esa manera buscaban a Dios, ¿para qué? Para conocer su voluntad y vivir de acuerdo a esa voluntad. Pablo en una ocasión, Señor, te pido que me sanes de este aguijón en mi carne. ¿Y qué dijo él? 3 veces le he pedido al Señor y nada, ¿verdad? ¿Por qué? Oiga, Pablo, ¿quién era Pablo? Todos lo conocemos como un gran hombre, pero no porque yo le pido o sea tal, Dios me lo va a contestar. No, es si Él quiere, dentro de su voluntad. Yo creo que no fue fácil para Pablo, pero él se sometió a la voluntad de Dios. Amén. Y asimismo, yo creo que los buenos amigos no se comunican solamente cuando necesitan algo, sino en cualquier momento. ¿Por qué? Porque queremos plantear un tiempo con ellos, ¿no es así? Platicar, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, ayúdame con esto, lo otro. Asimismo también con nuestro Dios se va fortaleciendo esa amistad a manera que expresamos nuestros pensamientos, nuestros deseos, preocupaciones, problemas, lo que sea, y se va fortaleciendo la confianza con esa persona. Amén. Así que en cierto sentido algo parecido ocurre también con nuestro Dios. Una cosa del misterio de la oración es que la oración nos permite, hermanos, como dijimos, conocer la personalidad de Dios, para que podamos tener una buena relación con Él, para saber qué le gusta, qué no le gusta, con qué fin, de poder agradarlo. Amén. Así que Dios mismo hace posible que lo conozcamos. Fíjese lo que dice 1 de Crónicas 28. El rey David le dice a su hijo Salomón, ahí en 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, ¿qué le dice? Reconoce. Hey, date cuenta, tú estás donde estás por Él, no porque yo soy tu papá. No, reconócelo, le dice. Reconoce, dice, al Dios de tu padre. No dice, reconoce a tu padre. No, al Dios de tu padre. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, dice,
Sería un buen versículo como lema, poner ahí tal vez en casa, ¿no? Si tú le buscares, ¿qué dice? Lo hallarás. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Gracias, Dios, por ser caballero, ¿verdad? Pero vemos aquí que Dios en un sentido fue cambiando ahora su relación con nosotros. ¿Qué fue lo que ahora prometió Él? Aquí sí prometió, mira, tú me dejas, yo te voy a dejar. Pero vamos al Nuevo Testamento, ¿qué nos dice el Señor? Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Aunque es un versículo del Antiguo Testamento, nos vemos acá al Nuevo cuando Él envía su Espíritu Santo. Nunca os dejaré huérfanos. ¿No es así? Así que ¿por qué? Porque ya somos sus hijos. Amén. Y a través de la oración podemos conocer la persona de Dios. ¿Qué es lo que distingue a Dios de las demás personas? ¿O qué le distingue a usted de otras personas? Es como nos vamos conociendo y sabiendo quién es la persona. Porque conocemos que Dios, como dijimos, sí, Dios es amor. Pero también conocemos la personalidad de Dios, de que Él se arrepiente. Génesis 6:6, se entristece ahí mismo en ese versículo, se aira también. Primero de Reyes 11:9, es celoso. Deuteronomio 6:10, ama. Apocalipsis 3:19, no puede mentir, no puede pecar, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que es amor, es gracia, es santidad, es justo y muchas cosas más. Esa es la personalidad de Dios. Y dícele, así como yo soy, quiero que ustedes también lo sean así. Y a través de la oración nos vamos a ir entrelazando con Dios, adaptando a Dios a través de la oración. Porque ¿cuál es el punto de todo eso, de la oración con Dios? Una es para complacerlo y no disgustarlo. Esa es la realidad, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que nos va a dar el parámetro? La palabra de Dios. Así que una ocasión estaba una hermanita y otro hermanito ahí, chiquillos pequeños, alegando, hablando de la personalidad de Dios. Y sobre todo ahorita con todo lo que está pasando, que hay algunos hasta que dicen que Dios es, ¿cómo es la palabra que ellos usan? No recuerdo, se me fue. Y es tan famosa y cada rato la mencionan esa palabra. ¿Mande? No, esa palabra no. ¿Cómo se llama cuando hay una revelación de los niños, hombre o mujer? Bueno, género. O sea, que Dios no tiene género, a veces dicen ellos. Pero bueno, mejor no hablemos de eso. Pero estaban alegando estos niños ahí, Dios es hombre. La niña, no, Dios es mujer. No, que Dios es hombre. No, Dios es mujer. Y alegaba a su hermanito con su hermanita ahí, los dos. Y se fastidió el hermanito. Ven para acá. La agarró del brazo, la sacó hacia afuera y dice, mira, ¿qué color es el cielo? Azul, ¿ves? Si Dios fuera mujer, ¿fuera sido rosita? Pero bueno, Dios se revela de muchas maneras, hermanos. Y no solamente a través de la creación, sino también a través de la oración. ¿Ves? Pensamos como que Dios está muy lejano de nosotros porque somos pecadores. No, usted ni se imagina cuán cerca está Dios de nosotros, hermanos. A pesar de nosotros, gracias a Dios. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 27. Está tan cerca ahí que fíjese lo que dice ahí, Hechos 17, 27. Para que busquen a Dios. Es una iniciativa que yo tengo que tomar como cristiano. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, que dice, aunque sea palpando, dice, dando a entender como, no importa con que tú te acerques a Dios, sea con actitud correcta, no dice, tú como quieras acércate y palpa a Dios, dice, palpando, dice, puedan hallarle, aunque ciertamente, ¿qué dice? No está lejos de cada uno de nosotros. Wow. Oiga, y sabiendo Dios quién es usted, porque hay cosas en usted y en mí que Dios conoce todas las cosas, que su esposa, su esposo, sus hijos, amigos, hay cosas que no saben de usted, cómo habla, cómo trata, su actitud. Dios las conoce todas. Y a pesar de que conoce todo, fíjese lo que dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, ¿verdad? Podrás sentirte como si Dios estuviera a millones de kilómetros, pero ¿cómo le llaman esta palabra? Creo que es la palabra deísmo. Y hay un presidente que creyó en eso. ¿Qué es deísmo? Dios vino, creó el mundo y le dio cuerda al mundo y se fue, ya. Hasta que venga la venida, Él va a regresar otra vez. Pero mientras, a ver qué pasa lo que pase. No, Dios no es así. Dios está al tanto de su creación. Está al tanto de nosotros,
y está al tanto de todo lo que Él ha creado. Él está al tanto de todo y está poniendo su oído, está poniendo su vista y su persona en todo lo que Él ha creado. Amén. Así que Dios siempre está ahí, hermanos. Dice Salmo 145, versículo 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Miren nomás, cada vez que usted le llame a Dios, Dios le va a escuchar. Hay oraciones curiosas en la palabra, ¿no es así? ¿De dónde clamó Adán? Entre el monte. ¿Dónde clamó Jeremías? En una cisterna. ¿Dónde clamó Pedro? Con el cuello aquí: Señor, me estoy ahogando. Nomás dijo: Señor, sálvame. Esa fue su oración, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? A Ana también la vemos en la palabra allá en Samuel, en el templo. Pero vemos de que no importa dónde tú estés, el Señor va a escuchar como quiera la oración. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Qué formas hay para acercarnos más a Dios? Confesar nuestros pecados, leer la palabra de Dios, practicar la oración y último, congregándote con otros cristianos. Es otra forma también de acercarnos más a Dios. Fíjese, me encanta este versículo en Génesis, capítulo 49, versículo 10. Y me gusta que usted lo subraye, y quiero que ahorita subraye una palabra ahí. Génesis 49, 10. Génesis capítulo 49, versículo 10. Fíjese nomás. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga, ¿quién? Silo. Dirá: ¿quién es Silo? Y luego fíjese lo que dice: a él se congregarán los pueblos. Entonces, si él significa que es su nombre, ¿sabe quién es él? Esa palabra significa Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús. Las palabras proféticas de Jacob, porque es Jacob quien está hablando estas palabras. Tal vez un viejito ya casi ya muriéndose. Miren nomás, él revela las intenciones futuras en un sentido de Dios aquí. Dice Silo, hablando de Jesús, dice: a él se congregarán los pueblos. ¿Qué hacen los pueblos ahora, hermanos? ¿Qué sucede en el mundo todos los domingos? ¿Se congregan? ¡Wow! Una profecía que dio aquí y que ahora se está cumpliendo esta profecía. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Por este Silo, por este Mesías, por Cristo Jesús. ¿No es así? Y fíjese lo bonito de la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, fíjese nomás aquí, Salomón dice: guarda tu pie. Y fíjese, y acércate más. ¿Para qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la persona que esté aquí, sea quien sea la persona, Dios la va a usar para darte algo, el cual a ti te va a hablar Dios a través de esa persona. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Pero la palabra nos dice, hermanos, que tenemos un reto como cristianos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esta se escribió a la carta de los Hebreos. Era la iglesia primitiva en un sentido todavía, ¿sí o no? Ya había hermanitos desanimados, ya había hermanitos que había con excusas. No, es que no tengo ganas de ir a tales, la iglesia no tiene mucho sueño, tengo mucho trabajo, y que los hijos, y que no. Aquí este escritor ya estaba batallando con los hermanos que no quieren ir a la iglesia. Pero aquí yo sé que aquí eso no sucede, gracias a Dios, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que falté una vez, pasó por el trabajo y por otra cosa, que dice Dios: no hay problema. El problema está en la costumbre. Que lo haces una costumbre, dice Dios, de no ir a la casa de Dios. Dice: sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto no es una alternativa, no es una sugerencia, es un mandamiento, porque dice: si os queréis, no dejen de congregarse. No dejando de congregarnos. Y muchas veces ponemos excusas para no ir a la iglesia. Estoy cansado, tengo sueño, es que ahí el pastor me saque el dinero para comprar su Camaro, ¿verdad? Tengo mucho trabajo. En la iglesia hay una bola de hipócritas, y, ¿verdad? Las religiones a mí no me gustan, y yo aquí en mi casita yo busco a Dios, es que tengo visita, ¿verdad? No tengo tiempo, y siempre va a haber buenas excusas, ¿verdad que sí? ¿Sí o no?
Todos las podemos tener, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí el escritor? No lo hagas de costumbre, ¿verdad? ¿Por qué nos congregamos, hermanos? ¿Sabe por qué? Hay muchas razones. Rapidito se lo voy a decir. Primero, servicio, ¿verdad? Vamos para servir a la gente. Por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos que dice el Señor, a mí me lo hiciste. Dice Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que podían heredades o casas las vendía. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Así trae venda su casa para que me dé el dinero. No se crea. Dice, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según. De esa manera ellos servían, viendo la necesidad de otros. Ellos daban, ¿para qué? Para servir a otros, gracias a Dios. ¿No es así? Segundo, evangelismo. Por eso estamos aquí hoy, hermanos, para que se congregue la gente y escuche la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente entregue su vida al Señor. Dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y luego el 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, sea fuerza y ánimo, dice, hablen la palabra. Esa es la razón de estar aquí. Hazte la pregunta, ¿irá a haber alguien en el cielo por culpa mía? Que yo le compartí el evangelio a esa persona y dijo sí, y que va a ir al cielo. Es lo único que tú te vas a llevar al cielo, ¿sabías tú? Las personas que dijeron sí a Jesús por causa tuya, tú los vas a ver en el cielo. Y mira, estas personas por causa tuya aquí están. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que el Señor nos dijo, Señor, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Y por eso estamos aquí, hermanos, para eso. ¿Sabe cuál es la tercera? Reunión. La palabra nos reta a no dejando de congregarnos. Así que dice la palabra en Hechos 5:42, y todos los días, no solamente el miércoles y domingo, no, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren nomás, todos los días. ¿Sabe por qué estamos aquí, hermanos? Para crecer, para estimularnos a las buenas obras, dice la palabra, para edificarnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros. Nuestra hermana dio testimonio cómo Dios ha obrado en su vida. ¿Y por qué, hermanos? Porque estamos todos orando por ella también, y el Señor ha obrado en su vida, gracias a Dios. Así que yo creo, hermanos, que así como nuestra presencia anima a otros en la congregación, nuestra ausencia desanima a otros. ¿No es así? Cuarto, enseñanza. Este es uno de los versículos favoritos míos del Antiguo Testamento, aparte de otros que conozco. Pero dice Deuteronomio 31, versículo 12. Esto sí se lo voy a leer todo porque me encanta. Deuteronomio 31, 12. Dice, harás congregar al pueblo. Ve usted, hermanos, júntense, congréguense, reúnanse. Dice, harás congregar al pueblo. Fíjese, Deuteronomio de los tiempos de Moisés, aún antes Dios siempre puso un lugar. Tienen que congregarse, ¿para qué? Para escuchar palabra de Dios. Dice, harás congregar al pueblo. ¿A quién? Varones y mujeres y niños. Eso de que escuelita bíblica, eso ya es bíblico, hermanos, ¿verdad? Y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Y para mí los extranjeros son los visitantes, ¿verdad? Para que, ¿qué? Oigan y aprendan. Bueno, voy a escuchar y voy a aprender. Bueno, ¿para qué? Ahí dice el texto, y teman. Cuando una persona teme a Dios, ¿qué significa eso? Señor, yo te voy a obedecer porque te quiero agradar. Para que teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 13. Y los hijos de ellos, hablando de sus hijos usted y sus nietos, dice que no supieron, que dice, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Esto es lo bonito, hermanos. Y dice, y aprendan. Nadie nace enseñado. Por eso venimos aquí, ¿para qué? Para aprender, hermanos, a conocer más a Dios. Así que Máximo Introvigni dijo él, cada 5 minutos se asesina o se martiriza un cristiano por razón de su fe en el mundo. ¿Usted fue acosado por venir a la iglesia hoy? ¿Alguien le puso una pistola por ahí? ¿Alguien le asesinó a algún familiar? ¿Sabía usted que eso está pasando en el mundo exterior, hermanos? Aquí en Estados Unidos no, pero en otros países está pasando esto. Son martirizados. Uno de los últimos testimonios que escuché, a un misionero le abren la boca y le echan agua hervida en su boca. Triste eso, ¿no cree usted? Si tú puedes ir a la iglesia, no eres arrestado, no eres
secuestrado o asesinado, tú estás bendecido. Dale gracias a Dios. En el Reino Unido enviaron un informe y dijeron: aquí están las iglesias incendiadas, cristianos presionados a negar su fe, violencia de grupos de gente contra hogares cristianos, secuestro y abuso de niñas cristianas, propaganda anticristiana en los medios de comunicación y desde los gobiernos, discriminación en las escuelas y lugares de trabajo, y la lista continúa. Dios no se equivoca por hacer ciertas cosas, hermanos. Entonces estamos bendecidos aquí. Estamos, como quien dice, en un paraíso, en un sentido. Yo creo que tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, Señor, tu palabra lo enseña y yo lo voy a hacer. Eric Henry Little, un cristiano escocés, misionero, pero también hijo de padres misioneros. Él era un jugador de las Olimpiadas y era ganador de medallas de oro. Ya en aquellos años, en 1924, allí en París, Eric Little rehusó recorrer en su competencia, que era su favorito, de 100 metros. Dijo: no voy a jugar hoy. ¿Sabe por qué? Porque se estaban llevando a cabo en domingo, el día del Señor, y que dijo: yo no voy a fallar a la iglesia. Digo: wow, qué interesante. Entonces al final, mira, ok, no vas a poder jugar hoy porque vas a ir a la iglesia, pero entre semana queremos que juegues Y la competencia de 400 metros, al final jugó durante la semana y ganó. Regresó él a la China en 1925, ahora después de eso, para servir como misionero y como maestro. Fíjese nomás su influencia de este hombre, sobre todo su creencia. Al final también ganó un Oscar en 1981 a consecuencia de la película Chariots of Fire. Él fue firme en sus convicciones sin importarle qué pudiera pensar los demás, ¿verdad? Digo: wow, qué fiel él a los mandamientos del Señor. ¿Qué tan fieles somos nosotros? Si el Señor nos pide algo, es para bendición, hermanos. Eso lo podemos ver a través de la palabra. Ahora, ¿qué tan comprometidos estamos nosotros en obedecer al Señor? Cierra tus ojos, vamos a orar. Creo que hay muchas formas de acercarnos a Dios. Hay muchas formas de relacionarnos con Dios. Yo creo que Dios ha puesto muchas formas para estar cerca de Él. ¿Y sabes por qué Él ha hecho muchas formas? Porque quiere que estemos cerca de Él. En primer lugar, Dios te ha demostrado que te ama. ¿Cómo lo sabemos? Vino a morir por ti. En segundo lugar, ¿sabes que te ama? Te hizo a su imagen. Y en tercer lugar, quiere pasar la eternidad contigo. Es una señal de que Él te ama y lo ha demostrado, y quiere relacionarse contigo, no solamente en la eternidad, sino también aquí, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la congregación. Así que habla con el Señor hoy. Dile: Señor, creo que te he fallado, Señor. Creo que no he asistido como yo debiera de asistir a tu casa, Señor, y te pido perdón. Pero, Señor, dame el valor necesario para hacer lo que es correcto, Señor, lo que a ti te agrada. Que yo no me deje llevar por mi carne, Señor. Que yo no me deje llevar por mis deseos. Que yo no me deje llevar por lo que yo pienso que es mejor, sino por lo que tú deseas en tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a pegarme a ella, y ayúdame, Señor, a escuchar mejor tu voz, a tener un oído sensible a tu voz, Señor, para que a través de la oración yo pueda escucharte, pero también, Señor, para que escuches mi corazón. Ore al Señor y dele gracias, y pídele al Señor: ¿qué cambio necesito hacer, Señor? ¿En qué necesito mejorar? ¿Qué necesito dejar de hacer, Señor? Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que a través de ella podemos aprender más de ti, Señor. Y hemos aprendido que eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios paciente, que ahí estás y que no nos dejas a pesar de quiénes somos y lo que hemos hecho, Señor, contra ti. Gracias, Señor, que tú no te dejas llevar por las circunstancias, no te dejas llevar por lo que digan otros, sino que gracias, Señor, porque tú siempre haces lo que es correcto y siempre estás ahí para nosotros, Señor. Por ello te alabamos, te glorificamos, y gracias, Señor, que has puesto todos estos medios, Señor, para relacionarnos contigo, para poder crecer, Señor, para poder madurar,
para poder ser a tu imagen, Señor. Así que bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Sabemos, Señor, que no somos perfectos y que te fallamos, pero permite que vayamos en proceso de crecimiento, en proceso de cambio, Señor, para parecernos más a ti. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.